El día de hoy, el grupo conformado por Jimena Gómez, Kiara Miranda, María Celeste Quesada, Tay Rodríguez, Fiorella Rodríguez, Daniela Salazar y Rebeca Stewart, hablaremos y expondremos sobre un tema titulado la criptococosis. Este trabajo de investigación define la criptococosis como una enfermedad micótica oportunista grave y causada por Cryptococcus neoformans, un hongo levaduforme y encapsulado. Es importante resaltar que la infección ocurre por inhalación del microorganismo presente en el excremento, principalmente de las palomas. Además, produce una infección pulmonar inicial, desde donde se disemina a otros órganos, sobre todo meninges y sistema nervioso central. Ahora bien, cabe recalcar que es un patógeno capaz de brotes de enfermedades generalizadas en poblaciones vulnerables. En la mayoría de las infecciones criptococósicas se presenta pacientes con VIH-Sida con inmunosupresión avanzada. Finalmente, la presente exposición se realizó con el objetivo de sintetizar la información actual sobre la epidemiología, microbiología y manifestaciones clínicas de la criptococosis. En la presente imagen se pueden observar las células espumosas, que son micrófagos vacuolados que contienen el hongo, apenas visible con esta coloración. Es decir, que para poder observar el hongo debemos realizar una tinción. Sin embargo, de eso les va a hablar mi compañera más adelante. Con respecto a los principales géneros causantes de la enfermedad, la infección criptococócica se adquiere por inhalación de partículas infecciosas en aerosoles. Se desconoce realmente la naturaleza exacta de estas partículas. Las dos formas principales son las células de levadura presentes, que son pequeñas, deshidratadas y vaciodiosporas. Poco se sabe con respecto a la pantogenia, es decir, las causas y el desarrollo de la enfermedad, de la infección inicial. Los estudios serológicos, es decir, el conjunto de estudios que permite comprobar la presencia de anticuerpos en la sangre, han demostrado que la infección criptococócica se adquiere en la infancia, pero nuevamente se desconoce si la infección inicial es sintomática. Periodo de incubación. El periodo de incubación depende del estado inmunológico de la persona enferma, de la patogenicidad de la cepa del hongo y de la dosis infectante. Puede durar algunos días, en algunos casos con inmunodeficiencia grave, hasta meses o incluso años. La afección pulmonar puede ser asintomática. En el sistema nervioso central se manifiesta por cefalia en un 75%, náuseas y vómito en un 10%, confusión y otras alteraciones mentales. En la imagen presente se puede observar la invasión de un tejido pulmonar por hongos de levadura Cryptococcus. En la sintomatología logramos determinar que el sitio primario de una infección por criptococosis es el pulmón y se da cuando la persona inhala el hongo que la produce. Algunos de los síntomas que se pueden presentar en la criptococosis pulmonar son dificultad respiratoria, tos y dolor torácico. En personas con un sistema inmune debilitado, como por ejemplo una persona con SIDA, esta infección se puede diseminar al cerebro. Los síntomas de la infección cerebral comienzan lentamente y algunos de ellos pueden ser fiebre, dolor de cabeza, inflamación del cerebro y médula espinal, rigidez en el cuello, náuseas y vómitos. Y para algunos otros tipos de criptococosis, los síntomas más frecuentes son dolor de huesos, fatiga, erupción cutánea, sudoración excesiva, ganglios inflamados, pérdida involuntaria de peso y dolor del pecho. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un caso de una alergia o un brote causado por el hongo de Cryptococcus. Para el diagnóstico de laboratorio es importante hacer la identificación de la levadura de la Cryptococcus. Por eso se hace un examen directo en láminas, la cual para mejor visibilidad se le agrega una gota de fucsina por un periodo de tiempo de 1 minuto. Seguidamente la tinta china, al igual que se puede hacer un contraste con tinta china para LCR, expectoración, lavado broncoalveolar y orina. El diagnóstico inicial se confirma mediante un cultivo de levadura, el cual el medio de cultivo utilizado habitualmente es el agave saborato.
También se puede utilizar el extracto de levadura, el medio de infusión cerebro-corazón y el alpiste negro selectivo. El tiempo en que se desarrollan las colonias ronda de 48 a 72 horas. Presenta un aspecto mucoso, brillante, convexo y color blanco amarillento. En otras ocasiones puede ser color rosado o marrón. El examen al microscopio de la colonia muestra levaduras encapsuladas, redondeadas con un diámetro de 7 a 15 micrómetros y algunos en presencia de gemación. Se hacen tinciones como la metanamina de plata, el ácido periódico de SIF, el contraste de tinta china antes mencionado, al igual que otras pruebas de laboratorio como la ureasa, la determinación cuantitativa de antígeno de Cryptococcus, la inmunofluorescencia indirecta, la prueba de fijación del complemento, la prueba de asimilación de inositol, auxonograma y el sinograma. También se realizan pruebas semiautomáticas como el microscan, el Virumerex, el Innovax y el Diagnostic System. Bueno, yo voy a hablar sobre el tratamiento para la criptococosis. El tratamiento farmacológico se divide en 3 fases, que son la inducción, consolidación y mantenimiento. En la fase de inducción se recomienda como primera línea de tratamiento en pacientes con VIH 2 semanas de anfotericina B y deoxycolato intravenoso a 0,7 y 10 miligramos por día. Y en la fase de inducción en pacientes con trasplantes o en lugares con condiciones sanitarias deficientes, la primera línea para la inducción es 14 días de anfotericina B liposomal y fructocitocina. Por lo tanto, la anfotericina B liposomal se asocia con una menor toxicidad comparada con el deoxycolato estándar y por eso se recomienda usar más ese tipo. En la tercera fase de la conciliación y tratamiento se recomienda el uso de fluconazol, 800 miligramos al día para adultos por 8 semanas y posteriormente a la fase de inducción. Después fluconazol, 200 miligramos al día por 1 año como mínimo hasta lograr la reconstrucción inmune. Voy a hablar un poco del fluconazol, que es un fármaco antimicótico usado en el tratamiento y prevención de infecciones fúngicas superficiales y sistemáticas. Y bueno, como cualquier otro medicamento, tiene efectos secundarios que son el dolor de cabeza, mareos, diarrea, dolor de estómago y acidez. En esta imagen podemos ver una radiografía de la criptococosis intestinal. Ahora vamos a hablar del caso clínico, donde un paciente masculino de 58 años, a 15 días antes de su ingreso al hospital, presenta vómitos explosivos y es llevado a emergencias. Se le realiza una tomografía cerebral y una punción lumbar, donde se reportaron resultados patológicos correspondientes a una posible infección fúngica. Luego se le decide realizar una tinción LCR con tinta china, donde se detectó la presencia de estructuras compatibles a Cryptococcus. La clínica comienza el tratamiento con fluconazol. Se averigua que en su anterior residencia el techo era de calamita y palomas solían albergarse ahí, lo cual le afectó. Posteriormente, el paciente presenta un cuadro de insuficiencia respiratoria, por lo que le realizan varios exámenes y a los 33 días de haber iniciado el tratamiento y haber finalizado el antibiótico fue dado de alta. En la presente imagen podemos observar la levadura en su proceso de gemación. En conclusión, con la información recopilada de este trabajo de investigación, se logró determinar que la criptococosis afecta mayormente a la población femenina, así como a la población vulnerable, entre ellos pacientes con VIH-Sida con inmunosupresión avanzada, así como pacientes inmunosuprimidos. Sin embargo, este tipo es menos conocido. Además, se logra identificar los principales géneros causantes de la enfermedad, entre ellos la inhalación de partículas infecciosas en aerosoles y células de levaduras pequeñas, deshidratadas y basidiosporas. Por consiguiente, cabe resaltar la importancia del periodo de incubación, el cual abarca algunos días si la persona presenta inmunodeficiencia grave, meses o incluso años. Entre los síntomas más relevantes destacan erupción cutánea, ganglios inflamados, dolor de huesos, fiebre e inflamación del cerebro y médula espinal. Una vez reconocidos los síntomas, el diagnóstico a realizar corresponde al área de laboratorio.
Ahí se realizan exámenes físicos, exámenes en el microscopio, tinciones, pruebas químicas, semiautomáticas y finalmente los medios de cultivo para reconocer la procedencia del hongo. Por último, el tratamiento más utilizado para tratar la criptococosis es el fluconazol, el cual es un medicamento antifúngico con efectos secundarios. Este fue utilizado para el caso clínico anteriormente mencionado, en el cual se determinó que la propagación de este hongo fue gracias a la presencia de palomas, quienes son las responsables de la transmisión de esta infección, ya que esta se propaga por medio de la inhalación del excremento y produce una infección pulmonar diseminándose en otros órganos, sobre todo meninges y sistema nervioso central. Ok, y por último les vamos a presentar las bibliografías y vamos a citar 3 de los autores que utilizamos. Los primeros son Dennis y Casper del libro Harrison, Principios de Medicina Interna. El segundo, Oscar Vázquez de la página Criptococosis, Historia Natural y Estado Actual del Tratamiento. Y por último, Steven Hurtado de la página web Cryptococcus meningia. Gracias por su atención.